En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. No te extrañes de que haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no lo sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tienen que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, reciban en este maravilloso día un gran saludo, un abrazo espiritual de parte del equipito de Semillitas del Torito, de parte de Joan, de Abraham, Jonás, Anthony y de mi querida esposa Rosita. Que la paz y la gracia del Señor esté cada día con todos ustedes, queridos hermanos. Y de parte de yo, o de mí, José Toro, para compartir el Evangelio del día de hoy de San Juan. Nos viene a hablar el Señor lo espiritual, lo que lleva a la salvación. San Juan capítulo 3, versículo 7 al 15. Encontramos un personaje, Nicodemo, conocedor de las Escrituras, conocedor de todo, pero no sabía realmente cuál es el trabajo de Dios, qué es lo que el Señor quiere de ustedes y de nosotros. Vamos a estudiarla, vamos a compartirla y que ojalá podamos estar abiertos a su palabra, creerle, como dice el versículo 15, ¿no? Creer a Dios Todopoderoso, creer en su mensaje, en lo que Él nos quiere enseñar para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Necesitan nacer de nuevo desde arriba. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿De qué nos habla el Señor? Ya vamos a compartir para allá. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nos dice en San Juan capítulo 6, versículo 63. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Y el Señor viene a decirnos qué y cómo es. Recuerden, Juan 6, 63. Después de haber dado ese maravilloso pasaje del pan vivo bajado del cielo, recuerda versículo 15, para que el que crea tenga vida eterna. El Señor viene a aclararnos, a decirnos qué es lo que es nacido del Espíritu, qué es lo que para nosotros realmente vale. Escuchemos, Juan 6, 63, para que ustedes y yo creamos en la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. Ya va aclarando. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. La carne no sirve para nada. Y si nos preguntamos en este mundo en que vivimos, ¿cuántos o qué se anhela más? ¿El Espíritu o la carne? La carne. Claro. La carne, porque es que la carne trae pasión, la carne trae libertinaje, la carne trae distracción, la carne trae riqueza. En cambio el espíritu no. Pues déjeme decirle que es un error pensar de esa manera. Y con Biblia en mano le vamos a aclarar. El Señor nos viene a alimentarnos hoy con su palabra, que es espíritu y verdad. La palabra de Dios es espíritu y verdad.
Muchos ciertamente viven según la carne o vivimos según la carne. Pero ya es un momento de meter freno. Sí, porque si realmente queremos renacer de lo espiritual, de lo de arriba, tenemos que creerle a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para abandonar lo que es carnal. Porque el Señor dice, otra vez Rosa, El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. es decir, para que nosotros abandonemos eso que no sirve para nada y busquemos lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Ah, entonces ya sé qué es lo que yo debo buscar. Cambiar esas cosas carnales por las espirituales. ¿Sí? Cambiar eso. Dejar ese mundo en que me ha envuelto tantos años y empezar a degustar, de saborear la palabra de Dios, que son espíritu y verdad, y que lleva vida eterna. Pablo viene a presentárselo, ahí termina el 63, ¿verdad? Ya viene el 63, lea el 64. ¿Por qué? Porque es que si no le creemos a la palabra de Dios, que es espíritu, que es verdad, que es vida, y nos quedamos con la carne, iremos a pertenecer a un grupo que va a señalar en el 64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. A ese grupo, a los no creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo 15 del Evangelio de hoy? Escúchenlo. Ya. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. El que crea que la palabra de Dios es espíritu y vida. ¿Qué sucede? Tendrá por él vida eterna. Y eso es lo que nosotros debemos, por eso tenemos que luchar. No por lo de la carne. Mire cómo se lo presenta San Pablo al pueblo de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Para que ustedes, queridos seguidores de la palabra de Dios, queridos siervos de Dios, crean. Sí. Pablo se lo dice al pueblo de Roma, nos lo dice en el día de hoy a nosotros. Capítulo 8, versículo 5 de la carta a los romanos. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Dos proyectos, el carnal y el espiritual. San Juan 6:63, el que acabamos de leer, el espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Entonces San Pablo viene a decir, otra vez, Los que viven según la carne no piensan más que carne. que hay un grupo, vemos un grupo que vivimos según la carne y solo pensamos en la carne. Por eso es la embriaguez, por eso es la prostitución, por eso es el alcohol, por eso son las drogas, por eso son las ambiciones, las envidias, los celos, la ira, la fornicación, el adulterio, porque son cosas de la carne, cosas de la carne. Y dice San Pablo otra vez, Los que viven según la carne no piensan más que carne. que hay un grupo que vive según eso. No piensan solamente en eso, no quieren escuchar la palabra de Dios para que tengan espíritu y vida y estén en la verdad. Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Ah, pero hay otro grupito que, bendito sea Dios, buscan lo del espíritu, que es la palabra viva de Dios, a la cual ustedes y yo estamos invitados. Siga. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. Esto no lo sabían muchos. Que no hay sino muerte, y Jesús lo dice. Si siquiera lo repetimos, Rosa, en Juan 6:63. Juan 6:63. Córrese un poquitico para acá. Hágame el favor. Para recordarlo, 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Lo dice el Señor Jesucristo. Siga. Pero
¿Hay entre ustedes algo? No. Otra vez 63. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Eso. Hay muchos que no quieren aceptar la palabra de Dios, que son espíritu, que es vida. Y por eso oí el mensaje a Nicodemo, que conocía de todo, pero no sabía lo que era lo espiritual. ¿Ah? ¿Cuántos vivimos en el mundo que no queremos saber nada de la palabra de Dios? Y San Pablo vuelve a decirnos. San Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, donde íbamos, que hay dos proyectos, el carnal y el espiritual. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el espíritu buscan las cosas del espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el espíritu anhela vida y paz. Lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Siga. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. Hay que estar atentos. Los proyectos de la carne, lo que ansía la mayoría de las personas, carnal, lo terrenal, lo que satisface en el momento, pero después muere. ¿Qué pasa? Los proyectos de la carne están en contra de Dios. Están en contra de Dios. Cuidado con formar parte de ese grupo. Siga. Pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fuerte esta palabra. ¿Otra vez? Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las palabras de Dios son espíritu, vida. Y el que cree en esto tendrá vida eterna. El que no hay problema. Pero sí debe saber que las Sagradas Escrituras nos dicen nuevamente. Los proyectos de la carne están contra Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, amados hermanos. Que podamos saborear esta palabra, que la podamos hacer nuestra. No podemos agradar a Dios, porque estamos en un proyecto carnal. No estamos aceptando la palabra de Dios que nos dice rechacen. Pablo le escribe al pueblo de Corinto en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a degustarlo. Corinto 3, 1. Pablo le escribe a los Corintios, no, me equivoqué. Colosenses 3, 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿A qué es lo que tenemos que darle muerte? ¿Por qué tenemos que darle muerte a lo que va a decir la Sagrada Escritura? Porque el proyecto carnal va en contra de Dios y nosotros no podemos estar en contra de Dios. Nosotros debemos buscar lo espiritual, debemos buscar las cosas de arriba. ¿No nos iniciaba así el Evangelio de hoy? Escuchemos cómo dice Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba. Es Cristo lo espiritual. Si tenemos lo espiritual, ¿qué debemos buscar? Nada de carnal. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba. Esas son las que nos traen la salvación. Las de arriba. Las terrenales no. Traen muerte y corrupción. Dice la palabra de Dios, muerte y corrupción. Pero las de arriba son las que nos da a nosotros la vida eterna. No por las de la tierra, pues han muerto, y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. También ustedes se verán con Él en la gloria. Lo espiritual, lo maravilloso, lo que nos lleva a la vida eterna. ¿De qué manera? Creyendo en su palabra. Creyéndola, haciéndola nuestra, poniéndola en práctica. No nos dejemos arrastrar por lo carnal, por la pasión, por el deseo. San Pablo viene a decir que
Le demos muerte, escuchemos. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. ¿Se da cuenta? Que le demos muerte, porque lo que estemos viviendo allí no vamos jamás y nunca a agradar al Señor. Sí, ponemos sencillamente aquel que esté viviendo en fornicación. No puede agradar a Dios por muy bueno que sea. Sí, por muchas veces que vayan a la misa. Pero si están viviendo en pecados de fornicación, relaciones sexuales prohibidas, están en contra de la voluntad de Dios. Cuando Él ha dicho que todos respeten el matrimonio. Siga. Es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Hagan morir en ustedes todo eso y lo que viene por ahí. Tales cosas traen los castigos de Dios. ¿Por qué hay que hacerlo morir? Porque seguramente hay un castigo. Muchos no quieren comprenderlo, no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque no le quieren creer a la palabra de Dios. ¿La han oído? Sí, sí, yo sé que robar es malo, pero ¿qué hago? ¿De dónde voy a sacar dinero para comer? Forma de pensar humana, forma de pensar carnal. ¿Por qué no busca lo espiritual? ¿Por qué no busca las cosas de Dios? Porque no se han interesado en conocer el libro sagrado. Siga. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. ¿En cuál camino? Proyecto carnal. Pero ahora estamos anhelando que el espiritual. No conocíamos en las Sagradas Escrituras, no conocíamos en la palabra viva que tiene poder de salvación, no la conocíamos, no nos la habían enseñado, pero ahora la estamos conociendo y nos estamos dando cuenta de qué es lo que tengo que apartarme, porque a Dios no le gusta eso. Y estoy buscando el proyecto espiritual, el de Dios, maravilloso. Ustedes vivían en ese tiempo, dice San Pablo. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Ahora rechacen todo eso y lo que viene. Enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Todo esto viene del proyecto del carnal, ¿ok? Y va en contra de Dios. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Póngase, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Lo espiritual. Sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtanse y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja con otro. Ese es el proyecto de Dios, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que es espiritual, eso es lo que es su palabra, eso manda el Señor. ¿Qué debemos hacer? Obedecerla. ¿Cuánto cuesta, no? Humilde. Ser humilde cuesta mucho. Perdonar cuesta mucho. Ser comprensivo el uno al otro cuesta mucho. Soportarse cuesta mucho. Ay, pregúnteme. Pregúnteme si me cuesta soportar al vecino, a la vecina, a la suegra, al suegro. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque no he interiorizado, no he hecho en mía la palabra de Dios que nos pide que lo busquemos a Él, que nos enamoremos de su palabra y que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, sencillamente por eso. Entonces nos invade las cosas terrenales y ella nos domina. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siga, Rosa. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Hagamos lo mismo, perdonar.
Uy, hasta ahí vamos bien. Mira, yo puedo ser todo bueno y todo, pero es que perdonar a ese que me quitó mi marido, mi marida no, mi esposa, ¿no? Perdonarlo, uy, no, ¿cuánto cuesta? Sí, sí, sí. Pero déjeme decirle, amado hermano, que esa es palabra de vida. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Que busquemos lo espiritual. Personas espirituales. Por eso el viento va por un lado, va por el otro, sin saber uno dónde llega. Por eso las personas espirituales son las que son capaces de perdonar, aunque cueste. Son las que son capaces de comprender, aunque cueste. Son las que son capaces de soportar. Pero cuando nos dejamos llevar por lo terrenal, difícilmente. ¿Por qué? Porque aquí está actuando Satanás, el maligno. No le estamos dejando cabida a nuestro Señor Jesucristo. Siga, Rosa. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor. Y esto no puede faltar, el amor. Quien tiene amor, tiene a Dios. Quien no lo tiene, jamás y nunca. Podrá decir, sí, yo tengo amor, pero si no perdona al hermano, se hace un mentiroso. El amor no está. El amor no consiste en decir que sí, yo amo al uno al otro, pero como a 3 y 4 me caen pesados. Imposible, no lo puedo amar. Entonces no diga que amas. Y el Señor nos invita a poner por delante el amor. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Lo que no nos debe faltar, ella es viva, ella es eficaz. Para todo eso no nos debe faltar el versículo 16 que estamos llegando a él. Amado hermano, si nosotros la tenemos, si nosotros dejamos que ella habite en nosotros, lo espiritual estará todo tiempo. Y por ende nos esforzaremos por obedecer la palabra de Dios, que nos invita a todo lo que hemos escuchado. Nos invita a hacer un cambio interior. Eso es, hacer un cambio interior. A veces nosotros lo hacemos pero exteriormente, pero por dentro todavía no. Escuchemos qué es lo que no nos debe faltar. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. ¿Escucharon? ¿No? Vamos a repetírselo. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. ¿Quién? Lo espiritual, la palabra. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? Juan 6:63. Palabra que yo le he dicho es espíritu y verdad, vida. Por lo tanto, no debe faltar ¿qué? Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Dos cosas, habitar, permanecer todo el tiempo. Y segundo, que se sienta a gusto. Maravilloso cuando se saborea la palabra de Dios, ¿verdad? Pero feo es cuando se van a leer la palabra de Dios. ¡Uy! La bosteza era. ¡Uy! Me dio un sueño. Satanás le pasa la cola por aquí y lo duerme. Sino por aquí y lo duerme. ¿Por qué? Porque no hay ese gusto. No hay, busque un momentico, Salmo 119, 103. No hay ese sabor a miel de la palabra de Dios. Claro, por eso Satanás entonces le arrastra la cola y uno se deja dominar. Y está como decimos aquí nosotros pescando, cabeceando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la sentimos, no la hacemos nuestra. Solamente dice, de repente habita, pero no se sienta a gusto. ¿Por qué? Cuando me pega a mí, que yo debo cambiar algo, la rechazo. No, esto no es para mí. Mira cómo dice el Salmo 119, 103. A mi paladar son dulces tus palabras. A mi paladar. ¿Cómo ha de ser? Dulce. ¿Qué más? Más que la miel para mi boca. Uy, no como la miel. ¿Cómo? Más que la miel para mi boca. Más. Mucho más. Ustedes se pueden imaginar. Hagan la prueba. Busquen un tarrito de miel, pero de la buena, pura miel. Y prueben la miel que tan dulce es. Pues la palabra de Dios ha de ser para nosotros más que la miel.
Entonces que la palabra de Dios habite y se sienta a gusto en nosotros. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Tengan sabiduría. ¿Queremos buscar las cosas espirituales? Busquemos la palabra de Dios. Siga. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí se lo dice al pueblo de Colosa. Vamos a buscar ahora a Romanos, volvamos a traer Romanos, pero en el capítulo 12. En el capítulo 12 nos dice que tenemos que apartarnos de esas corrientes mundanas. Ya lo hemos compartido porque es que ese proyecto va en contra de Dios. Ese es el que no nos permite estar en gracia de Dios. Por eso hay muchas personas que se sienten a veces angustiadas, que no sienten paz entre ellos mismos, que en la noche no pueden ni dormir, que no se han levantado cuando ya tienen un mal genio. Por eso. Porque no ofrecen esa vida, ese cuerpo como una ofrenda agradable a Dios, sino a Satanás. Sí, por eso. Entonces San Pablo viene, oye, no sé, a decirnos, primero, ofrezcan esa ofrenda viva a Cristo. Y segundo, apártense, váyanse, no se dejen arrastrar por las corrientes del mundo. Escuchemos Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como una ofrenda viva y santa. ¿Qué? Que le ofrezca su propia persona. Su propia persona, su cuerpo. Como una ofrenda viva y santa. Como una ofrenda a nuestro Dios. La pregunta es, ¿a quién se la estoy ofreciendo? Si es a Dios, bendito sea. Si es a Satanás, es el momento de renunciar. Sí. Hagamos un paneo, ¿cómo es que se llama eso? Escaneo. Escaneo es, gracias. ¿Un qué? Un escaneo. Eso, un escaneo. ¿Qué debo yo transformar para ofrecerle mi cuerpo, mi vida al Dios? Hacerme el escaneo y descubrir, oye, esto me está apartando de Dios porque es proyecto carnal. Para atrás. Esto me está apartando de Dios porque es proyecto carnal. Para atrás. Yo no quiero esto. Ya le he servido muchos años a Satanás. Ahora quiero ofrecerle una ofrenda viva que es mi cuerpo, mi vida, entregársela a Dios, por amor a Dios, para heredar la vida eterna, porque quiero creer en su palabra que es espíritu y verdad. Siga. Que le ofrezcan su propia persona como una ofrenda viva y santa, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Dice San Pablo, no la sigan. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a la vida eterna, eso nos lleva a la muerte. Escuchen, nos lleva a la muerte. No sigan las corrientes de este mundo en que vivimos. ¿Cuáles corrientes? Pues toda la corriente que hay, la corrupción, la envidia, la pereza, la del odio, la destrucción, la de la guerra, la de incomprensión, la maldad. ¿Qué más? El odio entre hermanos. No sigan esas corrientes, dice San Pablo. Y viene a decirnos que debemos buscar. Sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Y eso es lo que habla el Evangelio, esa transformación interior, lo espiritual que debo yo buscar. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Es decir, que cada vez que nosotros vayamos a actuar, que nosotros cada vez que vayamos a hacer cualquier cosa, decirle, a ver, esto será bueno para Dios, esto le agrada a mi Dios, esto será perfecto a mi Dios, si es así, bendito sea.
por ahí debo ir, voy bien. Pero si no, pregúntense a ver si la borrachera le agrada a Dios, si es bueno para Dios la embriaguez, si es lo perfecto para Dios. Nada, entonces decida, a partir de hoy ya no más, quiero buscar lo de Dios, porque de Él me invita a creer en Él para tener vida eterna. Siga, Rosa. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirle a todos y a cada uno de ustedes que no se entremetan en cualquier cosa. Que no se entremetan en cualquier cosa, dice San Pablo, con la gracia que se le ha dado. Sino que aspiren a lo que se debe buscar. A lo que se debe buscar, y lo hemos compartido, vamos a ver qué es. Que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. ¿Escucharon? Sabiamente. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Dice San Pablo, lo compartimos ahorita, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, para que tengan sabiduría. Entonces, sabiamente. Que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si es la profecía, transmite las intuiciones que se te da. Y si es el diaconado, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Maravillosa. Todas bendiciones de Dios espirituales. ¿Qué hay que hacer? Sabiamente, ponerla en práctica. Sabiamente, darla, aprovecharla. ¿Para qué? Para que los demás también alcancen la salvación, crean en la palabra de Dios. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayuda a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Ese es el proyecto de Dios. Aborrecer el mal. Es el proyecto de Dios. Aborrecer el mal, buscar lo espiritual. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. Y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Otra vez. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Sean fervorosos en el espíritu y sirvamos al Señor. Amados hermanos, es el momento de abandonar las cosas del maligno. Sí, busquemos lo espiritual, que es lo que nos lleva a la salvación, que es lo que nos da la vida eterna. Satanás, el maligno, el demonio, no quiere que ustedes y nosotros alcancemos la salvación. Hemos querido compartir con ustedes, hermanos, este momento de reflexión de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es espiritual, que es la verdad. La carne no sirve para nada. Que podamos nosotros creer en su palabra, de esa manera podamos poner en práctica lo que en ella dice, lo que en ella nos enseña, para alcanzar la salvación y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos finalizado diciéndoles que no desmayen en esta lucha, de prepararnos cada día, de estudiar su palabra, de enamorarnos de ella, para ponerla en práctica. Y que Dios, que todo lo puede, nos ayude cada día a vencer los obstáculos que nos pone Satanás para no buscarle a Él. Que podamos ser fervorosos en el espíritu y que lo terrenal lo podamos dejar a un lado, que es lo que no nos lleva a la salvación. Ven, Rosita, finalmente nos despedimos. Que tratemos y procuremos que el amor sea sincero en cada uno de nosotros, para que así todo lo que hagamos sea agradable ante los ojos de Dios. Amén. Y que el Dios Todopoderoso nos dé su santa bendición y la recibimos. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.